hoy por hoy de la economía está en Mitre Santa Fe. ...12:41... Vamos a sumar a Matías Batista por este miércoles. Más allá de un feriado y una pausa, el tema de la economía siempre nos interesa. ¿Cómo va, Matías? Buen mediodía. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buen mediodía para vos, para Jessy, para todo el equipo y para la audiencia. Muy bien. Bueno, Jessy hoy no está compartiendo este rato con nosotros. Le mandamos un cariño muy grande y un beso a Margarita, su nena, que va superando algunas dolencias y molestias, típicas de la época también, con los estados gripales y todo eso. Un beso muy grande para Jessy, para la nena y toda la familia, ¿sí? Bueno, a ver, inflación en Santa Fe, ¿cuánto? ¿5,8? ¿5,9? ¿Cuánto? 5,9, mira. 5,9. Por suerte, Santa Fe por debajo, un poquitito por debajo del guarismo de inflación nacional, 6% nacional, 5,9. Y en la interanual, dentro de todo, Santa Fe está por 2 puntos por debajo de lo que es la inflación nacional, del 58% nacional, 56% la interanual en Santa Fe. Un dato bueno, podríamos marcarlo en ese sentido, para lo que es la provincia de Santa Fe, ¿no? Sí, a ver, ¿por qué lo decís? Y porque la inercia inflacionaria es muy alta en todo el país, pero tener 2 puntos menos de inflación que la nación implica que, bueno, que dentro de lo malo que es el proceso inflacionario a nivel global, nuestra región tiene un impacto menor y no forma parte de las regiones que motorizan la inflación nacional. Podríamos decir que al contrario, nuestra inflación provincial tira hacia abajo la inflación nacional. En ese sentido, siempre es bueno estar por debajo de los guarismos nacionales que estar por arriba. Lo que más aumentó en Santa Fe fue la indumentaria, 8,8, 6,7 alimentos y bebidas, y después tenemos educación, 6%, 5,8 esparcimiento, 5,6 transporte y telecomunicaciones. Esos son los grandes rubros que han aumentado, y también atención médica y gasto de la salud con 5,9. Definitiva, bueno, dentro de todo lo malo que es el proceso inflacionario, podríamos marcarlo como un dato positivo, ¿no? Sí, un poquito de alivio, por lo menos algunas décimas, ¿eh? Vamos a ver. ¿Y el tema de la canasta básica familiar? A ver, bueno, ahí está complicado. Ahí, ese fue un dato que se publicó esta semana, lo publicó el INDEC el día de ayer. 6,7 la alimentaria, 6,2 la canasta básica total, 59,4 la canasta básica alimentaria y 51,3 la canasta básica total. Fíjense que la alimentaria está a mayor velocidad que la inflación, impulsando la inflación otra vez por arriba de ambas, la total y la alimentaria, sobre todo la alimentaria, muy por arriba del IPC mensual. El IPC de abril dio 6%, 6,7 la alimentaria, 6,2 la total. Para no ser pobre en la Argentina, escuchen este dato porque es tremendo. Se necesitan una familia tipo con papá, mamá y los 2 chicos, 95.260 pesos para no ser pobre, 42.527 para no ser indigente. Sin contar alquiler, Matías. La total cuenta alquiler, la básica... No, la básica solo alimentos. La total cuenta una especie de alquiler promedio, ¿no? 95.260. Ustedes piensen que el salario mínimo vital y móvil está muy por debajo bastante por debajo de la indigencia. La jubilación promedio ahora con el aumento va a estar muy cerca, pero está más o menos ahí en la línea de la indigencia. Bueno, son valores preocupantes, y a mí lo que me preocupa es que se volvió a acelerar el proceso de inflación en alimentos, que los 15 primeros días de mayo vienen bastante feos, y me parece que está muy complicado bajar la inercia, y cuando vos no lográs bajar la inercia, no lográs controlar las expectativas, y cuando no lográs esto es difícil, ¿no?
Sí, sí. Da esa sensación que impera, que es inflación. Yo te escuchaba, Matías, ¿qué vas sospechando? ¿De una inflación alta para mayo? ¿No nos vamos de un 5, por ejemplo? Ojalá estemos en un 5%, probablemente lo logremos, pero ya un 5 es un dato alto. Por más que descomprima un poco, por más que bajemos del 6% y la inercia que estamos teniendo, la Argentina tiene que volver a tener niveles de inflación del 3% y estamos lejos de recuperarlo. Yo creo que se va a ralentizar el proceso de baja gradual de la inflación mensual. Se va ralentizando, va a ir mucho más lento de lo que yo creo, o de lo que creía en su momento, y podemos llegar a ver guarismos del 3,5% quizás en octubre, noviembre, ojalá que antes, pero a esta velocidad del proceso inflacionario y a este nivel de deterioro de los salarios, de los ingresos, es difícil, ¿no? La jubilación mínima a partir de junio va a ser de 37.524 y acabamos de decir que la indigencia, la línea de la indigencia está en 42.000 y la de la pobreza en 95.000. No emparda nunca. Es difícil. No, es muy difícil. Pensaba en voz alta hace unos días y quiero compartirlo. Se habla de un 70% de inflación en el costo interanual. O sea, llegando a fin de año podríamos estar en eso. Otros economistas dicen, ojalá y que no se supere. Es altísimo. Y asociaba inmediatamente los tiempos de diciembre en la Argentina, que probablemente, estoy hablando a ojos vista y me pareciera que falta una eternidad, a lo mejor tome otro sendero porque tenemos el Mundial de Qatar, terminando a una semana antes de la Nochebuena. ¿Quién te ubica a Argentina en ese podio jugando una final y por qué no ganándolo el Campeonato del Mundo del Fútbol? Pero ¿qué pasa con esos guarismos después? ¿Qué pasa con la inflación? Vamos a guardar todo bajo la cama porque la pelota va a poder más, la emoción del fútbol. Pero qué locura. ¿Y si fuera lo contrario? Pensaba, ¿no? Nada más que eso. Está bien lo que pensás, Juan Carlos, porque el nivel de conflictividad social se puede reprimir y sostener con algún bono, con alguna cuestión, pero lo que tiene que sostener a largo plazo el nivel de conflictividad social tiene que ser la mejora en el ingreso de los trabajadores, de los jubilados, pensionados y de todos aquellos que están en el salario informal, ¿no? Pero total. Con este nivel de inflación, con estas distorsiones que hay entre los datos que marcan el changuito del súper, con una canasta básica con línea de indigencia en 42.000, dijimos, en 95.000 la de la pobreza, con salario mínimo vital y móvil en 45.540, con jubilaciones en 37.000 a partir de junio, es difícil. Y un segundo semestre donde va a tener que acelerar el proceso devaluatorio de la Argentina por una cuestión lógica, va a tener que ir acelerando todo el proceso que no se aceleró en estos 15 meses, se va a ir acelerando. Bueno, va a ser difícil contener la inercia inflacionaria y que estas distorsiones no empiecen a jugar en la calle un nivel de conflictividad social que el gobierno tiene que atender, tiene que ver cómo resolver esta cuestión. No se puede reprimir todo esto con un bono constantemente. Bueno, hay conflictividad, Totalmente. Vamos con un bono. Claro. No se puede. Ayer, en la Universidad de Itela, hablaba el presidente de Arcor, Pagani. Estarás enterado, Matías. Cuando él dice, la situación es compleja y la inflación muy preocupante. Y hay dos Argentinas, pone Pagani, una que consume y otra que le cuesta llegar a fin de mes. Y pareciera que en ese circuito, en ese camino, por ese arroyo circula gran parte de la población y no da sensación de un cambio en lo inmediato, de mejorar, más allá de algunos anuncios que hace el ministro de Economía, que comenzará a bajar de inflación. Pero escuchándote, todo bajo una sospecha enorme, de poca credibilidad, me parece. Sí, yo, Juan Carlos, tomo lo que acabas de decir con respecto a Pagani. ¿Por qué? Porque esas opiniones yo las respeto muchísimo. ¿Por qué? Porque hay gente que se ha acostumbrado a atravesar todas las crisis. Claro, y han habido todas las crisis en la Argentina, son expertos en crisis. Sí, y han sostenido su empresa
pese a todas las crisis que vivió la Argentina en los últimos 40 años. Entonces, la mirada de este tipo de personas que están todo el día en la diaria, en la cotidiana, no solo en pensar en expandir su empresa, sino en juntar peso por peso para pagar los salarios de la enorme cantidad de trabajadores que tienen y que dependen directamente de la empresa e indirectamente con todo lo que significa ERCOR en la Argentina. Bueno, hay que respetarle y tiene razón. Hay un sector que consume y hay otro sector que le cuesta llegar a fin de mes horrores. Y ahí está lo que estamos hablando hoy, la gran distorsión interna que hay entre la realidad económica y la realidad salarial de la Argentina. Esto es muy difícil de sobrellevar si la cosa sigue así, es muy tenso, se pone muy tenso la cuestión porque la gente, yo estoy convencido que más del 50% de la población no llega a fin de mes. Sí, es un dato. Y para ir terminando, Matías, háblanos un poquito del tema tarjetas de crédito. ¿Que pagar el mínimo va a salir más caro? ¿Desde cuándo? El Banco Central autorizó un aumento el costo financiero de las tarjetas de créditos y lo subió al 53%, pero tomen con pinzas este 53% porque después está el costo financiero total, que incluye el seguro, que incluye los impuestos, que incluye los gastos, y ese 53% se termina yendo un 82% en lo que tiene que ver con refinanciación, tanto de tarjeta de crédito como de el mínimo de la tarjeta. Pero no deja de ser una situación rara la que se está dando, porque te conviene refinanciar la tarjeta con la propia refinanciación de la tarjeta y no ir a pedir el crédito al banco para levantar tu deuda con la tarjeta, algo que nunca se daba en la Argentina, siempre fue al revés. Claro. Vas a pedir plata para pagar deuda, lógico. Y cuando vas al banco, no, decir, prefiero seguir refinanciando la deuda de la tarjeta como se pueda, ¿no? ¿Hasta dónde? Exactamente, porque por ejemplo, en el Banco Nación, vamos a poner un ejemplo de un banco, acá tengo justo el dato, que es, digamos, dentro de los bancos, uno de los que tiene una tasa de referencia siempre más baja, el que marca una tasa de referencia siempre más baja por la cantidad de clientes que tiene. Bueno, 105% el costo financiero total de un crédito, dijimos 82 el de la tarjeta, la refinanciación de la tarjeta, 102 el costo de un crédito, me conviene refinanciar dentro de la tarjeta. Así que este es un dato para aquellos que tienen deudas con tarjeta, bueno, les conviene refinanciar pese a la suba del 51 al 53% de la tasa, ¿no? Mira vos. Matías Batista, gracias por tu informe, una buena tarde. ¿Ya te censaron? ¿Ya está todo el tema? ¿Ya hiciste todos los trámites, todo? Me despertaron con el censo. Ah, vos sos uno de los agraciados, afortunados, mira qué bien. Sí, así que ahora... me levanté, fui y le di el papel y ya está. Ya está, totalmente. ¿Y ahora cuál es el dispositivo? ¿Seguir durmiendo o ir a correr? Mirá en qué aprieto te puso, mami. No, yo ya entrené. Ya entrenaste, temprano. Muy bien. Sí. Está bien, bueno. Así que ahora seguí esperando los resultados. Chao, Batista. Sí. Una buena tarde. Gran abrazo, buena tarde. Chao. 12:54. Auspició el segmento económico Banco Vica. Conoce todos los servicios que tenemos para vos. Ingresá a bancovica.com.ar. Banco Vica, una experiencia distinta.